Hola, en este programa de Eres Hablamos de Series, en Radio Sapiens, vamos a hablar de la filosofía de vida, de la filosofía de vivir, o del vivir bien, obrando bien, o del arte de vivir, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, en la primera parte con el especialista y en la segunda parte con el obrero, con el práctico de esa filosofía de vida, o ese vivir bien o ese obrar bien. También contaremos, como no, con la colaboración de Lola Llabrés y la música de Pablo Sauce. Espero que os guste. Gracias. Hoy contamos con nosotros con una presencia de una persona que vamos a presentar a continuación con nuestras 4 preguntas habituales. Sabéis que el esquema del programa es normalmente intentar no hacer una referencia nominal, sino pues de su persona, de su ser, y por eso empezamos la entrevista preguntándole a nuestro invitado de hoy: ¿quién eres? Soy un profesor y un escritor que nací hace 68 años en un pueblecito de la costa cántabra, en Santoña, que pasé la adolescencia en una ciudad gallega, en Vigo, y que luego estudié en 2 universidades españolas, en Valladolid primero y en Oviedo después. Cuando terminé la carrera de Filosofía y Letras, me dediqué a la enseñanza. Primero di clases durante 15 años en 2 colegios y luego pues fui llamado por 2 universidades, una española y otra americana. Ahí empezó también mi periplo americano, porque durante muchos años, todos los veranos, en los tiempos de vacaciones académicas en España, pues me solía ir a México, a Ecuador, a Puerto Rico, a Chile, a Perú. Conozco un poco Hispanoamérica y eso me ha abierto muchos horizontes. El paso de la enseñanza media a la universidad tuvo que ver con una ley de educación llamada LOCSE. Yo consideré que era una tomadura de pelo para los alumnos, para sus padres, para los profesores, y cambié de profesión. Dejé la enseñanza en un colegio y me convertí en escritor. La universidad vino después, me llamaron años más tarde, pero sobre todo desde el año 96, que la LOCSE se instauró en todo el territorio MEC, pues desde entonces soy escritor y me he dedicado a escribir libros de texto de mi especialidad, que es la filosofía, y dentro de la filosofía la ética. Por lo tanto, libros de introducción a la filosofía, de historia de la filosofía y de ética. El último que he publicado de ética se llama Ética actualizada. Luego también he escrito libros de historia. Por ejemplo, el último se titula Una breve historia de Occidente. He escrito novelas, por ejemplo, Vigo es Vivaldi, aprovechando mi conocimiento, mi adolescencia en Vigo. Y todos esos libros, en todos ellos me dirijo a todos los públicos, entre otras cosas porque cuando escribo tengo delante virtualmente a mis alumnos, tanto si son bachilleres como universitarios. Por eso son libros comprensibles, donde hago lo que decía Ortega. Decía Ortega que la comprensión, incluso la cordialidad, la amenidad, es como la buena educación, la cortesía del filósofo. Yo intento ser poco filósofo en el sentido de abstruso o ininteligible, e intento ser ameno. Sí, la verdad es que lo puedo corroborar, lo puedo corroborar. ¿Y cómo eres? ¿Cómo te definirías? Pues como profesor de filosofía soy una persona que le gusta mucho, como estudiante también de filosofía, soy una persona que le gusta mucho reflexionar, pensar las cosas, preguntarse por el mundo, preguntarse por el universo, por el ser humano. Soy una persona familiar, soy trabajador, no excesivamente,
porque no me vendo al trabajo ni a la empresa, pero digamos que soy responsable con el trabajo. De hecho, por eso he sido autónomo durante muchos años. Desde que dejé la enseñanza en secundaria, pues he trabajado como autónomo, y cuando trabajas como escritor, pues tienes que tener una autodisciplina interesante, ¿no? Como decía Javier Marías, un escritor tiene dos ventajas, y es que no tienes jefe y te puedes levantar a la hora que quieras. Eso está muy bien, pero es peligroso, claro, porque rápidamente puede crecer ahí la pereza y entonces estás perdido. Bueno, pues soy responsable. Luego me gusta mucho viajar y me gusta mucho tener amigos. Cultivo el arte de la amistad porque en eso soy un poco como mis modelos griegos y romanos. Soy socrático y me gusta cultivar la amistad y también el marujeo socrático, entendiendo por marujeo pues la conversación no exactamente cultísima, pero sí una conversación interesante, y por eso, y eso se cultiva paseando, se cultiva comiendo, pues eso, lo normal. En ese sentido soy una persona muy normal. Y luego pues esa tendencia al comunismo de toda la facultad, más que tendencia, esa imposición a veces en las clases, a mí me sirvió para estudiar muy a fondo lo que era el comunismo y para darme cuenta de que era un gran bluff, era una colosal mentira. Lo que no me imaginaba es que el año 89 y sucesivos aquello iba a caer como si fuera un castillo de arena, un castillo de naipes. Eso no me lo podía ni imaginar. El caso es que cayó. Y desde entonces, digamos que no me he creído casi nada. Soy una persona muy desconfiada, intelectualmente desconfiada. No por ser gallego, sino porque la vida me ha enseñado que hay que creer en muy poquitas cosas y que la historia en general es mentirosa. Y es mentirosa por una razón muy elemental, y es que la historia siempre la escribe alguien. Claro. Y ese alguien siempre tiene sus intereses. Y ya entrando en, además, tu especialidad y tu campo del saber, y donde has, como has bien dicho, investigado y profundizado, el ser, ¿qué es el ser? ¿Ser es? Lo que no sé es cómo te atreves a hacer semejante pregunta, porque eso no es que sea la pregunta del millón, es que es mucho más difícil todavía. Preguntas del millón hay muchas, pero preguntar por el ser, pues es el gran misterio, porque la pregunta ¿por qué el ser y no la nada? Efectivamente es una pregunta muy pertinente. Qué bueno, sí, sí. Porque lo que tendría que haber es nada. Ahora, si ha surgido el ser, pues de ahí se derivan muchas cosas. Primero, que si el ser existe, existe desde siempre. Por lo tanto, tiene que haber algún ser que sea eterno, porque si en algún momento no hubo nada, de la nada no sale nada. Por lo tanto, es imposible. Si en algún momento digo no hubo nada, ahora tampoco habría nada. Es decir, que siempre ha tenido que haber algo, a menos que rompamos con los primeros principios de la lógica humana o de la demostración, como son el principio de causalidad, ¿verdad? Todo lo que existe es un efecto de algo. O sea, todo lo que existe estamos ante una cadena de causas y efectos. Lógicamente, si un ser es eterno y no ha sido y es el primero, ese es al ser que los filósofos llaman Dios y que también coincide con el Dios de las religiones. Eso es muy fácil de decir y muy breve. Yo lo he dicho en 10 segundos, pero eso puede generar siglos y siglos y siglos de reflexión, puedes crear facultades de teología, que de hecho existen, ¿no?, para darle vueltas a ese misterio. Yo soy cristiano intelectualmente, no solo por educación familiar, no solo por haber nacido en un país antiguamente cristiano o en una familia cristiana, sino porque he llegado a ese convencimiento de forma racional, aunque hay que decir que la razón es incapaz de demostrar con una demostración científica, matemática, física, la existencia de Dios. Lo que sí hay son muchas pruebas que convergen y que hacen razonable, no racional, sino muy razonable,
Me estoy acordando de ese libro que ahora mismo es un bestseller, que lo ha sido en Francia y ahora lo está siendo en España, un libro que se llama sin más Dios, la ciencia, las pruebas, escrito no por dos filósofos sino por dos ingenieros franceses. Bueno, pues es un compendio extraordinario de esas razones a favor de la existencia de un ser supremo, en el que por otra parte estoy siguiendo a prácticamente toda la filosofía, quizá hasta el siglo XX, pero toda la filosofía ha apostado por la trascendencia, con excepciones, claro, pero son excepciones. Me refiero a los presocráticos, el nous, el apeiron, el primer motor inmóvil. Me refiero a Sócrates y a la filosofía griega clásica, Platón, Aristóteles. Me refiero a todo el estoicismo. O sea, los grandes sistemas de la antigüedad han apostado por la trascendencia. No digamos ya cuando salimos de Grecia y Roma y entramos en la Edad Media, la filosofía cristiana, pues evidentemente a todo el pensamiento greco-latino se suma el cristianismo, y el cristianismo ya no es una filosofía porque ya se apoya en la Biblia, que para el cristianismo es un libro revelado. Bien, pues a eso nos conduce esa pregunta tuya, ¿no?, que es inmensa. Y bueno, en realidad yo te agradezco que me la hayas hecho, ¿no?, porque normalmente nadie te pregunta por estas cosas. Hay que ser muy friki para preguntar eso. Sí. Fíjate que un programa seres o sobre la existencia y somos frikis, o sea, cuando es lo que todos somos. Por cierto, la siguiente pregunta, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Pues bien, esa pregunta también te la agradezco porque es la pregunta que se hace siempre un profesor de filosofía. El ser humano, aunque lo definimos como animal racional, muy brevemente, porque es la mejor definición aristotélica, pero además de animales racionales, pues somos animales políticos, somos animales sentimentales, somos tan sentimentales como racionales. A las pruebas me remito. Cualquier novela, cualquier película, cualquier serie no es un tratado sobre la inteligencia humana, es un tratado sobre los sentimientos. El mundo sentimental es lo que hace que eso venda y lo que hace que nos guste. Somos seres biográficos, históricos, así como los animales no tienen historia porque siempre hacen lo mismo. El ser humano siempre se está reinventando y progresa. Ortega y Gasset decía que el animal solo tiene naturaleza, mientras que el ser humano tiene historia. Somos seres familiares. El tema de la familia, en la medida en que hoy está, digamos que atacada o en crisis o en peligro en muchos sectores por lo menos del mundo nuestro, del mundo occidental, pues en esa medida pienso yo que hay que dar la batalla por defenderla, porque el hombre o es familiar o no es nada. De la misma manera que Platón decía que si un ser humano estuviera solo, en soledad, y consiguiera vivir en soledad, una de dos, o es una bestia o es un dios, pero lo que no es un hombre, claro. Ya sabemos que hay excepciones como Robinson Crusoe, pero ni siquiera Robinson Crusoe estaba solo, ¿no?, porque tenía todo el bagaje de la civilización que lo había, claro. Y el mundo que se crea alrededor. Y bien, pues entonces somos un ser familiar y eso hay que recuperarlo. Bueno, pues es hora de que vayamos presentando a nuestro invitado de este programa, que como ya puede comprobar la audiencia, pues resulta muy ameno de escuchar y con gran bagaje sobre el tema que nos ocupa en Eres Hablamos de Seres. Estamos hablando con José Ramón Ayllón, que, como él dijo, cántabro, aunque también gallego de adopción, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo, especialista universitario en Bioética por la Universidad de Valladolid, coordinador de editorial de Nueva Revista, ha sido profesor de Antropología Filosófica y Ética en la Universidad de Montevideo y en la Universidad de Navarra. Ha escrito ensayos como El mundo de las ideologías, 10 claves de la educación, 10 ateos cambian de autobús, La buena vida, Las raíces de Europa, Desfile de modelos, finalista, por cierto, en el premio Anagrama de ensayo,
Y en su obra, pues Ayllón aborda temas como la ética, como él mismo ha dicho, la verdad, la religión, la educación, la antropología, filosofía, entre otros, ¿no? Yo, claro, conocía a José Ramón Ayllón indirectamente a través de su libro En torno al hombre, y por eso me pareció muy adecuado, porque hace todo un tratado que además coincide un poco con la línea del programa del ser, del somos, como vamos a ver a continuación, ¿no? Ahí en torno al hombre es una introducción a la filosofía, pero aborda temas como desde el dolor, la felicidad, la muerte, la libertad, la justicia, el alma, entre otros. Aunque José Ramón, según pienso, sobre todo se deriva hacia esa ética, primero con su ética, con su obra Ética Razonada, y después con la que acaba de publicar, Ética Actualizada, sobre esta modernidad líquida que ahora vivimos, ¿no? Porque yo lo que pienso de su obra es que reta a todo el que quiera saber y explicar en qué consiste obrar bien, ¿no? Y ahí te preguntaría, José Ramón, ante todo, gracias por tu participación, y quería iniciar esta segunda parte con precisamente un poco el resumen de tu obra, si es que lo logro resumir así un poco con esta pregunta. ¿Obrar bien es vivir bien? Pues significa lo mismo, exactamente lo mismo, porque vivir es obrar, y si obramos bien, estamos viviendo bien. Otra cosa es que tú digas, bueno, es que para mí vivir bien es, no sé, pues una vida muy placentera. Eso ya no coincide exactamente. Vivir bien es ser fiel a lo que tú eres constitutivamente. Y antes decíamos que constitutivamente somos racionales, por lo tanto hay que obrar conforme a lo que somos. Racionalmente somos libres y responsables, por lo tanto hay que obrar libremente y responsablemente. Somos sociales, por lo tanto tenemos que respetar unas reglas de juego. Somos constitutivamente débiles, por lo tanto tenemos que esforzarnos. Entonces de aquí están saliendo de una forma natural las grandes, lo que siempre se han llamado virtudes, ¿no? Que son los modos más perfectos que tiene el ser humano de obrar. Está saliendo la justicia, o sea, el arte de respetar a los demás, de respetar las reglas de juego. Está saliendo la prudencia, que es el arte de acertar en cada caso concreto. Está saliendo la fortaleza, que es el arte de sacrificarse por hacer el bien. Y está saliendo incluso la templanza, que es no confundir el placer con el bien. Todas estas líneas maestras de conducta a nosotros nos vienen desde Homero, que es anterior a los filósofos. Y de Homero las toman no exactamente, pero confirman que van por buen camino la gran filosofía, tanto los griegos como los romanos. Son las virtudes de los estoicos, por ejemplo, que las resumen en dos palabras: sustine et abstine. Esa es la moral estoica. Sustine significa sostén, aguanta, resiste, y abstine significa renuncia, sé capaz de renunciar alguna vez a ciertas cosas que no son correctas. Entonces, eso significa obrar bien, y eso significa vivir bien, claro. Esa pregunta que tú me haces se la hace constantemente la gente que se dedica a la ética, y el primero que se la hace, por ser el primero que escribe un enorme tratado de ética insuperable, que es Aristóteles, en la Ética de Nicómaco, es justamente esa la pregunta: ¿qué significa vivir bien? O sea, que está muy ligado, ¿no? El vivir con el obrar. Es lo mismo. Es lo mismo, y entonces el ser también inmediatamente correlaciona, ¿no? Hay un principio de la filosofía medieval que dice que el obrar sigue al ser. Y nosotros constitutivamente somos algo y tenemos que obrar, pero tenemos que obrar como seres humanos. Entonces, esa es la pregunta que se hace constantemente Aristóteles. ¿Qué significa obrar como un ser humano? ¿Qué es lo propio del ser humano? Y por eso te decía, del hecho de que seamos débiles se sigue la necesidad de esforzarse, porque a nadie le regalan nada. Nosotros no hacemos la función clorofílica como las plantas. Del hecho de ser naturalmente sociales se deriva que tengamos que poner unas reglas de juego y respetarlas. Del hecho de ser inteligentes se deriva que hay que ver las cosas, estudiarlas, y eso es la prudencia.
Por lo tanto, también me has hecho una pregunta realmente esencial y de lo más pertinente. O sea, no se puede hablar de cosas más importantes que esta. Incluso si tú me dices, ¿y por qué estamos en una civilización más o menos en crisis? ¿Y por qué el mundo líquido? Pues en parte porque se ha olvidado las grandes virtudes, se han olvidado. Primero porque no se conocen y el que las conoce a lo mejor dice, bueno, yo las conozco pero no me interesa mucho porque hay que esforzarse. Y entonces eso cuesta, ¿no? Yo prefiero ser un poco corrupto antes que ser justo, ¿no? Pero, claro, Claro, prefiero tumbarme la Bartola antes que claro, esforzarme. el atajo. Pues mira, precisamente me viene muy bien tu locución porque empiezo un poco con tu tratado del hombre, en torno al hombre, con algo que me interesa, ya que en el tratado existencial también que publico, la primera, Animal de Realidades, yo baso nuestra característica en la capacidad de ideación, o sea, de cómo envolvemos ese estímulo-respuesta que reciben el resto de animales. Y tú dices en tu obra, en torno al hombre, que ya hemos visto que en el hombre hay dos fuentes de conocimiento, los sentidos y el entendimiento. Es decir, eso es lo que, antes hablabas, lo que nos diferencia. Y pienso que coincidimos en que eso es lo que verdaderamente esencializa, define y caracteriza al hombre. Tenemos, primero, los sentidos, como el resto de animales, es decir, estímulo externo, captamos a través de los sentidos, pero tenemos el entendimiento, ¿no? Esa otra capa con la que envolvemos, con la que conceptualizamos, con la que abstraemos y tú lo dices muy bien, ¿no? En el hombre hay dos fuentes de conocimiento, los sentidos y el entendimiento. ¿Puede ser esa nuestra característica, José Ramón? Sí, es nuestra característica, pero a su vez el entendimiento tiene que ser entendido correctamente. Porque si a un chico tú le dices, bueno, es la capacidad de abstraer, pues no le has dicho nada. A lo mejor tienes que explicarle con terminología propia de la informática actual, que el entendimiento es una poderosa hormona de crecimiento que la siembras en la realidad, la administras en la realidad y Qué entonces bueno. haces que la realidad crezca y generas el progreso. Es una hormona de crecimiento, pero a su vez esa hormona, con esa terminología informática, te decía, es como una gran aplicación, como varias aplicaciones, porque el entendimiento tiene una aplicación ética, como tú acabas de decir, o sea, sin inteligencia tú no elaboras un programa ético. Tiene una aplicación política, la política es fruto de la inteligencia, entonces tienes que hacer una constitución, tienes que hacer unas leyes, eso es una aplicación. Tiene una aplicación científica. La ciencia es un producto de la inteligencia humana, pero claro, y de una inteligencia que es política, que es ética, que es la estética, es una aplicación de la inteligencia, porque también el arte tiene mucho que ver con el sentimiento, pero es un proceso muy intelectual, claro, hay que racionalizar muchas cosas. Y el lenguaje es algo espontáneo, pero también es algo muy racional, muy estudiado, muy racionalizado. Entonces tú fíjate lo que está saliendo aquí, ¿no? Pues que el hombre es un animal inteligente, pero que gracias a esa inteligencia puede ser moral, puede ser ético, puede ser estético, puede ser científico, puede ser político. Y esos los primeros que lo descubren son los griegos. Los griegos son más socialistas en ese sentido. Les parece que el hombre vive para la sociedad. De hecho, la ética se desarrolla en función de la política. Nos interesa tener ciudadanos éticos, ejemplares, virtuosos, porque si no se nos hunde la política. Es lo que piensan ellos y además tenían razón, porque la política griega era una cuestión de una ciudad-estado, ¿no? Entonces, una pequeña ciudad compuesta por gente vaga, perezosa y corrupta, pues no, se nos hunde. Y es lo que Platón ve en sitios como donde le han llamado para hacer la constitución de, por ejemplo, de Siracusa, ¿no? Le llama el tirano Dionisio. Y entonces Platón se da cuenta que muy bien, te haré las leyes, pero mientras la gente vegete y se dedique a comer, beber, pues no hay nada que hacer. Entonces, es la sociedad lo que les interesa a los griegos, repito. Después, en la Edad Media eso cambiará y será
La sociedad está en función del individuo, porque el que tiene existencia por sí mismo, lo que existe es la persona. Y el descubrimiento de la persona es un descubrimiento cristiano. Hasta entonces, pues el individuo es una pieza de la sociedad, como puede ser una oveja, una pieza de un rebaño. Lo importante es el rebaño, no la oveja, ¿verdad? Y lo importante es, pues, el banco de pesca, no un pescado en concreto. Desde el cristianismo lo importante es la persona, no es la sociedad en general. Pero como tú bien dices, todo esto es compatible. De hecho, también uno de los principios de la filosofía cristiana es que el hombre tiene que... Vivimos para los demás. Entonces, uno no puede encerrarse en su castillo, en su isla y ir a su bola. Vivimos para los demás. Eso... la filosofía clásica lo explica maravillosamente, lo explican los estoicos. Basta con leer las cartas a Lucilio, las epístolas morales a Lucilio de Séneca, o con leer las meditaciones de Marco Aurelio, para ver de forma muy bonita cómo los individuos cómo el individuo tiene que colaborar con el bien común. Sí. Tú, repasando históricamente, hablas de que al teocentrismo medieval y al antropocentrismo renacentista ha sucedido un objetocentrismo que, al eliminar todo sentido de elevación en el hombre, le ha hecho caer en la abyección y la egolatría. Sí, eso forma parte del discurso de Delibes, discurso de ingreso en la Real Academia. A mí me gusta mucho ese neologismo porque se ha inventado una palabra, objetocentrismo. Dice, bueno, Sí. hubo un teocentrismo en la Edad Media, sí, hubo un antropocentrismo en la Edad Moderna y ahora vivimos en un objetocentrismo porque estamos pendientes de las pantallas Claro. O de los automóviles. El consumismo. El consumismo. Entonces, eso a Delibes le preocupaba mucho. Y remito a ese discurso que se puede encontrar fácilmente en Google y que se puede, incluso en forma de libro, lo han editado, es un librito pequeñísimo que se llama algo así como El mundo en la agonía. Las mentes más lúcidas de la modernidad piensan lo mismo. Por ejemplo, por citar a gente del otro lado del Atlántico, Ernesto Sábato tiene un librito llamado Antes del fin. Habla mucho de esa sociedad hipercapitalista que nos hemos montado, donde el nuevo Dios es el consumismo. Y luego te decía que los posmodernos, gente como Bauman, el que acuña la expresión modernidad líquida, o filósofos y sociólogos como Lipovetsky, que todavía vive, un profesor de filosofía francés, pues Lipovetsky habla mucho de esto, ¿no? El tema del consumismo. Hay un libro suyo de Lipovetsky, es tremendamente brillante, como tantos franceses. Y a mí el libro que más me deslumbró y que explica muy bien esta deriva de la modernidad es El crepúsculo del deber. Y de hecho, yo creo que no lo cito en el libro que tú tienes, en Entorno al Hombre, porque yo no había descubierto todavía Lipovetsky, pero en el siguiente, que ya es el libro ese de ética que quedó finalista en Anagrama, Desfile de Modelos, ahí lo cito con profusión y salió, con lo que preparé, salió Desfile de Modelos. Son modelos de conducta, ética, claro. En el Torno al Hombre no conocías a Lipovetsky, pero citas a Kant, que dices, Kant lo expresó incomparablemente al decir que hay dos cosas verdaderamente admirables en el mundo: el cielo estrellado fuera de mí y el orden moral dentro de mí. Lo cual me lleva a la antepenúltima pregunta, porque que también hace referencia a la ley natural, la conexión que en última instancia la ley humana solo es verdadera ley cuando respeta la verdad sobre el hombre manifestada por la ley natural, lo cual me suscita algo que también vengo defendiendo, que es ¿vivimos de espaldas a esa ley natural, José Ramón? Pues la respuesta es sí. Y la explicación es muy interesante. La ley natural es un descubrimiento de los filósofos griegos y luego también lo descubren al mismo tiempo el derecho romano.
Entonces dicen, vamos a hacer un derecho que sea más o menos común a todo el imperio. Y para hacer un derecho común, dice, vamos a ponernos de acuerdo en qué es lo fundamental. Y para establecer qué es lo fundamental, en lugar de decir lo fundamental es lo que digamos nosotros, que somos los que mandamos, los romanos, dice, no, vamos a ver qué dice la naturaleza humana, la physis, naturaleza. Entonces, pues así llegan a, como dijo Aristóteles, hay pesos los pesos y las medidas son diferentes en Atenas y en Persia, las unidades de medida y de peso. Pero decía Aristóteles, el fuego quema lo mismo en Persia que en Atenas, y el agua moja lo mismo en Persia que en Atenas, y te vas a ahogar lo mismo en el agua de Persia que en el agua de Atenas. Pues con respecto a las leyes, decía Aristóteles, puede haber leyes que sean diferentes en Persia y en Atenas, pero tiene que haber leyes que tienen que ser las mismas. En Persia, en Atenas, en Mesopotamia, en Egipto y en todos los sitios, que son las leyes que se derivan exactamente de lo que es fundamentalmente, naturalmente, el ser humano. O sea, por eso en todas las civilizaciones hay que respetar la vida del prójimo, en todas las civilizaciones hay que respetar la propiedad del prójimo, en todas las civilizaciones hay que decir la verdad, no puedes mentir ni manipular a la gente. En todas las civilizaciones se valora la lealtad, la valentía, y no se valora la traición, la cobardía. Entonces, eso es la ley natural. Y en tercer lugar, ahí se apunta la Iglesia Católica. Entonces, hoy, tú me dices, hoy se vive de espaldas a la ley natural. En gran medida sí, en las sociedades, digamos, entre comillas, avanzadas y prósperas de Occidente, se vive de espaldas a la ley natural porque somos muy individualistas. Incluso la legislación, hasta hace unos años, los derechos humanos eran una especie de recopilación de lo que es la ley natural, pero desde hace unos años eso está cambiando mucho. Estamos pasando de los derechos universales a los caprichos particulares. Bien, eso está ahora mismo muy estudiado. Hay un francés que se llama Pupink, Gregor Pupink, tiene un librito que se llama Mi deseo es la ley. Pero ojo con el subtítulo, porque dice de los derechos universales a los caprichos particulares. No, interesante. Entonces, bueno, como pueden comprobar los oyentes, podríamos estar hablando, nos quedan muchísimas cosas, pero bueno, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias, José Ramón Aillón, por tu colaboración, por tu participación, por tu divulgación, mejorando para tener para ser buenos en esa ética, para conjuntamente, y que no seamos tan puñeteros como parece ser que somos a veces, que no sé qué balance haría. Podríamos estar también hablando sobre qué balance haces al respecto, pero bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva. Es el lema de los clásicos, es enseñar deleitando, o sea, enseñar entreteniendo, ¿verdad? Y es un lema estupendo. Y luego el lema de los que hemos tenido la suerte de estudiar y tener una buena formación intelectual, yo creo que la obligación que tenemos con la sociedad, antes que hablábamos de los deberes de la persona hacia la sociedad, es enseñar estas cosas, ¿no? O sea, yo he sido muy enriquecido por muchos maestros. Claro. Entonces, esto tengo que de alguna manera difundirlo, ¿no? Porque ya también tengo que enriquecer a más gente. Exactamente. De eso se trata. Yo también estoy en ello. Muchísimas gracias, José Ramón. La verdad, hasta pronto, Gabriel. Bueno, pues empezamos esta segunda parte del programa con el patrimonio cultural sobre el ser y sobre la existencia, con Carlos Villarrubia, que, bueno, más que patrimonio cultural, tiene, bueno, un bagaje increíble, no solo en las cuestiones del ser y la existencia, como vamos a ver, sino también en lo que conocemos como culturas, artes escénicas, etcétera. Carlos, hola, buenas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, pues muchas gracias por tu disponibilidad y tu colaboración. Carlos Villarrubia es escritor, compositor, periodista, autor multimedia, cuenta con una larga trayectoria profesional y artística, aparte, pues, de investigador de formatos creativos, explora los lenguajes emocionales, ha participado como autor en más de 50 libros, también es autor de monólogos, creador del grupo cultural La Empresa Invisible, miembro del consejo de redacción del álbum de Letras Artes, ha publicado más de 60 ensayos sobre pensamiento emocional,
Sus temas ilustran films como Tatawu. Eso, Sí, Balseros. como del tatuaje, ¿sabes? Tatawu, sí. Y bueno, es autor de más de 500 canciones interpretadas por más de 100 artistas como Martirio, Lucrecia, Banda Caliente, Cómplices, Miguel Ríos, Carmen Canela, Cómplices, Hilario Camacho, Ángela Muro, Los Manolos, en fin. Eh, Aparte de todo esto, también, bueno, guionista, reportero de programas de televisión como El Arte de Vivir. El Arte de Vivir es un poco lo que es por este bagaje que también aquí en Eres hablamos de seres, es lo que intentamos transmitir, ese arte de vivir. Y bueno, o por la ruta de los vientos, o Signos del Olivo, Mano a Mano, en fin, director de audiovisuales, conferenciante, director. Creo que tenemos un gran colaborador aquí. Bueno, aparte, compañero también en Radio Sapiens, por ahí Sí, con su con el programa. programa por venir, con el programa por Con el venir. programa por venir que recomiendo a toda la audiencia porque ahí tienen las reflexiones sobre el futuro, la innovación, la creatividad, la transformación social. Busca inspirar a los oyentes a imaginar y construir el porvenir que deseamos desde una visión optimista, crítica y positivista. Entonces, bueno, pues creo que contamos con un gran representante de este, o un gran informador que nos podrá informar sobre este bagaje, sobre el ser y la existencia, donde, por cierto, es que no, claro, tiene un currículo tan grande que ha explorado temas desde la perspectiva existencialista, ¿no? Es decir, en sus obras, en sus libros, Sí, Villarrubia sí, reflexiona. sí. Lo que pasa es que intentando precisamente sacar, bueno, una parte de nuestra herencia filosófica del siglo XX, era el fenómeno existencialista, intentando sacar precisamente de la cárcel, de ese puerta cerrada al ser universo, salir un poco del tragaluz que decía Bueno Vallejo y sacar un poco los sentimientos, las emociones y el pensamiento a cielo abierto, con darle imagen y darle ritmo, ¿no? Sí. Todo aquello estaba bien para una época y era testimonio de la época, pero no podemos vivir encadenados por filosofías que ya no dan respuesta a la vida de hoy y a la vida del futuro, que es la que nos tiene que importar. Sí, ahí reflexiona sobre el sentido de la vida, sobre la libertad, sobre la angustia, sobre la desesperación, la nada, la realidad. Consideras que el ser humano es un ser libre, responsable y auténtico y que debemos de enfrentarnos a todas estas cuestiones, ¿no? Sí, así es, debemos enfrentarnos, pero no con la idea de que tengamos que pelear con la vida. Tenemos que establecer de nuevo, restablecer el diálogo con la naturaleza, reencontrarnos con la naturaleza. La naturaleza no es una incógnita, es decir, no tenemos que vivir en la cultura del problema. Está muy bien construir un problema para hacer los silogismos matemáticos, digamos, como material didáctico, como un crucigrama mental, pero la vida no es un problema. Si construimos la vida a partir de problemas, veremos que la vida de alguna forma también se enfada con nosotros porque la vida nos está ofreciendo continuamente 100.000 caminos. 100.000 caminos para que nosotros podamos no solo elegir, sino también sortear aquellos caminos que puedan ser emboscados o que para nosotros nos parezcan con demasiada hojarasca, aunque los caminos con mucha hojarasca son los que suelen esconder o anticipar escenarios de maravillosa belleza, tanto en la vida amorosa, como en la vida laboral, como en todo, restablecer el diálogo con la naturaleza. Nosotros venimos de la naturaleza, vamos a la naturaleza, abonamos de alguna forma a la naturaleza, nos realimentamos con la naturaleza. Y yo hablo siempre de la ecología interior, de la ecología íntima. Precisamente en Álbum Letras Artes publiqué un texto sobre ese asunto, que es la ecología interior, y que decía que está muy bien preservar los bosques, preservar el mar, preservar todo, pero también hay que procurar no incendiar los bosques interiores y no Claro. contaminar el mar de nuestras emociones interiores, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. no contaminarnos, hacer una ecología interior. Sin una ecología interior es imposible que la ecología exterior funcione. Sí, de hecho tú dices o hablas de que el conocimiento del ser y de la existencia se basa en la experiencia sensible, en la Sí, reflexión crítica y en el diálogo con los demás, ¿no? exacto, sí. Nada somos si no nos abrimos a los demás. El ser humano crece a partir del compás del amor, del afectivo. Ujú. Fíjate que lo que permanece en el tiempo es lo afectivamente aprendido. Si nosotros aprendemos un temario de una oposición, a la semana siguiente ya lo hemos olvidado. Si paseamos por una calle, eh,
de cualquier ciudad con nuestra novia, con el amor de nuestra vida en ese momento, eso no lo olvidaremos nunca. Siempre aparecerá tirando el hilo de la memoria. La canción que bailamos con aquella mujer, el aroma que encontramos al reencontrarnos con nuestra casa después de mucho tiempo de no haber estado, el lugar donde vivimos veranos de infancia, todo eso. Todo lo que el cerebro coloca como memoria afectiva no desaparece nunca. Prácticamente no hay Alzheimer que lo borre. De hecho, fíjate que los neurólogos hacen la experiencia, yo he estado en alguna, donde gente con un profundo Alzheimer es capaz de recordar trocitos de canciones cuando se les canta. Bueno, y luego, una vez que acaban esos trocitos de canciones, vuelve a su estado en que está en esos momentos. Claro. Me permito, ya que lo mencionas, porque me quedé, bueno, anodado, que Neil Diamond Sí. resulta que tiene Alzheimer y no Sí, tiene reconoce, Alzheimer, sí. no reconoce ni a su mujer ni nada. Bueno, pues sale un vídeo donde lo llevan a un concierto y se pone a cantar la de Sweet Caroline Sí, sí. y se la sabía toda. Se la sabía toda. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque eso queda un registro. Claro, ahí está, ¿sabes? La neurología, todo ese mundo es un gran mundo desconocido. Nuestro cerebro, evidentemente, no utilizamos ni una milésima parte de todas sus capacidades. De hecho, fíjate que el Internet, yo siempre digo que el Internet real de ahora no es más que una reproducción en pequeña escala de lo que hace nuestro cerebro, en vinculaciones, asociaciones, ¿no? Claro. Yo estudié mucho las filosofías tanto de Giordano Bruno como Ramón Llull, que han trabajado mucho esas historias, fui a los lugares donde habían nacido, etcétera, y a todos sus seguidores, y veía que, por ejemplo, Giordano Bruno colocaba los recuerdos como en habitaciones, ¿no?, de la memoria, y tenía su sentido. Cuando escribía García Márquez también hacía aquello de la comunicación circular concéntrica a la hora de narrar, es decir, como tirar la piedra en el agua en el pozo, y luego van apareciendo historias y teorías, tiras del hilo. Cuando Torrente Ballester grababa, por las condiciones de salud había perdido vista, a un magnetófono, siempre te hablaba de que colocaba, y al tirar del hilo de la voz aparecía, rebotaba en otra historia y escribía, de alguna forma entraba en unos mundos como si fueran las puertas esas de Harry Potter que jamás hubiera imaginado entrar. Y es porque vamos hacia la memoria afectiva. La memoria afectiva no es solo la nuestra, sino la de todo el universo, porque yo creo que somos una parte de un puzzle universal. Somos en el fondo parte de un mismo ser, y por lo tanto, al ser parte de un mismo ser, si nosotros profundizamos, si nosotros vamos hacia la raíz emocional, si somos árbol con el árbol, si somos mar con el mar, si somos tierra con la tierra, cielo con el cielo, o sea, persona con las personas que tenemos alrededor, nuestra capacidad de recuerdo, nuestra capacidad de memoria y nuestra barrera incluso inmunitaria va a crecer de forma agigantada, porque estaremos poniendo el barco en la dirección rumbo a la vida, ¿no? A lo que quiere la vida, claro. La reproducción de la vida, la reproducción de esa maravilla, de ese milagro que es la vida cada día. Sí. De hecho, pero a ti se te conoce precisamente por ser un gran explorador del lenguaje afectivo, ¿no? Lo que estabas comentando, por ejemplo, en tu obra Conexiones, en tu libro Conexiones Naturales, a través de las palabras invitas a viajar, a conocer el universo, la naturaleza, lo que decías con... Claro, porque la palabra es la palabra llave, la palabra clave. Fíjate, yo cuando te puedes recordar cómo te habla tu madre o te hablaba tu abuela, ¿no? Ya. Para calmarte. Cómo hablas tú incluso de una forma espontánea a un animal que parece agitado, ¿no? Es cierto. ¿Cómo lo hablas? Es decir, ya no es solo la palabra en sí, sino el ritmo interior con el que imprimes la palabra. Claro. Entonces, y la palabra es tacto, es cariño, va enseguida vehiculada a esa caricia que a veces no hace falta que llegue. Es esa voz susurrante de la madre cuando tenías fiebre, que se acercaba al oído sin tocarte, y aquello parece que te bajaba la temperatura, ¿sabes? O sea, la palabra es balsámica, la palabra cura todo, la palabra cierra heridas, y siempre yo le daba la vuelta. Sabes que muchas veces mucha tradición poética dice espadas como labios, dice no. Y hice una reunión con poetas y escritores en Córdoba que digo, labios sin espadas, nada, todo aquello queda muy bonito como imagen, pero los labios tienen que ser sin espadas. El lenguaje tiene que ser
como una abracadabra, como una especie de... Fíjate que las palabras, eso al trabajar con el ritmo y las imágenes, te das cuenta de cómo funciona esa magia. Es decir, tú para colocar, por ejemplo, no es lo mismo decir... te he prometido que te he de olvidar, que decía Leodán, ¿no? A decir, te he de olvidar porque te lo prometí. No. Esa clave de te he prometido que te he de olvidar no es lo mismo poner una palabra delante de otra, que yo lo comparo siempre como cuando abres una caja fuerte. Los números son siempre los mismos, pero si te saltas un número, la cosa no funciona. De tal manera que yo llevo siempre algo para grabar o apuntar, porque sé que cuando se me ocurre, que se me ocurre paseando, lo hago paseando, o en la cama, como digo en mi cama Navi, que es una de mis oficinas, o en las terrazas de los bares, porque en ese movimiento, sea horizontal o vertical que estoy haciendo, entro en línea con tierra-cielo, y hay como unas palabras en el ambiente que viajan y yo las vehiculo o a través de alguna forma soy medio o transmisor de esa historia, pero lo tengo que apuntar en ese momento porque si no no podría cuando se me ocurre estribillo, por ejemplo, a tu lado siempre crezco, a tu lado mejor, ni solista en desconcierto ni en total desamor. Si yo lo intento reproducir luego y no lo hubiera apuntado, jamás me hubiera acordado otra vez de eso, pero porque sale perfecto, sale matemático. Cuando se lo di al músico digo, oye, si está matemático, tío. Es decir, entonces, pero es porque viene cifrado por el propio corazón, por la secuencia emocional que te nace desde dentro. Hay que hacer la vida de dentro a afuera, no de afuera a dentro. O sea, la vida no se puede programar. Tienes que dejar entrar, tienes que abrir la ventana para que entren por la vida nuevos impulsos, claro, para que de alguna forma cada día no sea repetido, para que cada día sea como un año nuevo, para que sea como una aventura, para que sea un feliz descubrimiento. Y entonces no tengas esa sensación de decepción. Porque ¿qué ocurre? Que al final del día lo que haces es haber cumplido una agenda. Y si cumples una agenda no has vivido. No has dejado que la vida entre. La vida te observa y te dice, vale, muy bien, usted cumpla su agenda, que la vida camina por otro lado. Sí. La vida es la sorpresa, ¿no? Yo digo también en un country que escribí con un músico también gallego, decía, sorpresas al andar tiene el camino, que a la vuelta del destino te sorprende con te regala con la magia del cariño. Los pasos nunca saben a perdidos porque el viento fugitivo te rescata, casi siempre del olvido. Es decir, sorpresas al andar tiene el camino. Es decir, la sorpresa, que es por donde nosotros crecemos, nosotros damos los saltos cualitativos, lo que se llama técnicamente saltos cualitativos. Si no, la vida sería pasos cuantitativos, ¿no? Pues nosotros tenemos que pasar de los pasos cuantitativos a los saltos cualitativos. ¿El salto cualitativo qué hace? Normalmente la vida tiene unos obstáculos que te parecen insalvables, ¿vale? Entonces son como si estuvieras de un desfiladero a otro y imagínate que hay un puente de esos que tiene un montón de agujeros y que no pasarías nunca. Pero de repente se cruza una persona, una situación, un complemento circunstancial de tiempo, de lugar que no hubieras imaginado y pones el pie y das el salto cualitativo y pasas de un desfiladero al otro. Eso no lo harías nunca con los pasos cuantitativos. No lo harías nunca. Entonces la vida, el milagro de la vida, que así se produce el amor, etcétera. Mis padres se conocieron en un tranvía. Mi madre era modistilla y por entonces mi padre había empezado a trabajar en la empresa y hacía unos cursos antes de entrar en oficinas. Lo habían puesto de prácticas como cobrador o revisor y entonces veía una chica que iba al taller todos los días y leía una novelita, ¿no? Y entonces, ¿te gusta leer? ¿No te gusta leer? El destino los junta, ¿no? Sí. Yo no estaría aquí, este loco no estaría aquí, no se hubieran conocido. Es decir, pero fíjate la maravilla de la vida. Es decir, entonces tú tienes que estar abierto a lo que te va a pasar. Lo mejor de la vida es aquello que no estaba escrito en el guión. Eso es lo mejor de la vida. Entonces, y si tú repasas en tu vida aquello que realmente ha sido sustancial, es decir, las sorpresas que te ha dado, el amor que ha aparecido, no lo hubieras imaginado nunca, que te hubiera pasado eso, ¿no? Y entonces por eso te lo regala la vida. La vida, yo digo siempre, escribía hoy un texto que decía, el futuro, el verdadero futuro, si quieres vivirlo, no es más que un viaje a reencontrarte con tus sueños, al mapa de tus intuiciones, al mapa de tus corazonadas. Yo lo escribo en un libro mío, El niño del tobogán, donde hablo de la experiencia esa de niño, cuando visualizaba cosas. Yo veía, por ejemplo, en aquel entonces, que casi no había televisiones, veía en un programa del mediodía que se llamaba Canciones de Sonría, por favor, y veía a unos chavales que cantaban con unas capas, y eran los brincos.
Pero de alguna forma yo, que estaba en un barrio de Hospitalet lejanísimo de aquel Paseo de La Habana donde grababan en Madrid, aquello me sonaba muy familiar. Me sonaba familiar. Yo tenía desde el principio la situación de que yo iba a conocer a aquella gente. Y luego me hice muy amigo tanto de Juan como de Fernando. Y cuando la primera vez que los vi, había casi como una conexión familiar. Me reconocieron casi como esa conexión familiar. Entonces, fíjate cómo la vida te da la intuición de que aquello de lo que estás muy lejos, aquella gente no te suena, no los ves como veía, por ejemplo, a Paco Umbral, como veía al otro, no los ves como fan, como admirador, los ves como si fueran de tu familia. Sí. Digo, pero ¿cómo puede ser esto? Es decir, hay una fuerza que te dice, hey, esto está conexión contigo. Entonces tienes que guiarte por ese camino, por eso yo digo que el futuro es el reencuentro con nuestros sueños, con lo mejor de nuestros sueños, con el bazar de nuestras utopías. Sí, quizá... Sí, lo único real en la vida son las utopías que tienes. Lo demás, la realidad plana, es fácilmente olvidable. O sea, que no tiene secreto ninguno. En tu libro, que quizás lo que estabas haciendo, lo que estabas ahora comentando, en tu libro Afectos en Acción, ahí exploras precisamente la complejidad de las relaciones humanas y cómo estas afectan a nuestras emociones, un poco en la línea de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y su concepción de la verdad como una relación entre el ser humano y el mundo, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que no paralizador, porque esa herencia que todos teníamos de Sartre, de Camus, como luego de la nueva canción francesa, de toda esa cultura francesa, todo eso, digo, está bien, pertenece a una época donde estaba muy pilotada por las guerras mundiales y por todo escenario de pensamiento sombrío a veces, pero no, yo creo que eso había que sacarlo a la luz y poner precisamente los afectos en acción y buscar nuevas fuentes de energía afectiva. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que hay energías eólicas, geotérmicas, mareomotrices, pues también tenemos que buscarlas en nuestro interior. Hay nuevas fuentes de energía afectiva, tenemos que ponernos en acción y ponernos los afectos en acción. Muchas veces reservamos los afectos para épocas extraordinarias, la Navidad, el cumpleaños, llevamos a nuestra novia de cena romántica un viernes. Yo siempre he desconfiado, siempre les digo, tengo una sección en un programa de Metropolitan Radio que se llama Si te hablo con el corazón, de la gente me pregunta sobre cosas emocionales o sentimentales, le digo, mira, le digo, siempre que me pregunta alguna chica, le digo, desconfiar siempre del hombre que os lleva a una cena romántica, porque el afecto no es algo extraordinario. Lo extraordinario sería el conflicto. El afecto tiene que ser lo cotidiano. La relación humana es una vinculación que se caracteriza por la creación de un clima, porque la sensación del clima, o sea, de lo orgánico, de lo que es como afecto realmente esencial y permanente, se mantiene más allá del momento del encuentro puntual. Que el momento del encuentro puntual, digamos que es un erotismo o una emoción restringida, cuando se apagan las luces es como un cine y además produce un efecto melancólico, ya perfectamente dictaminado por los médicos y porque es casi una cosa médica. Tú has hecho un esfuerzo, un sobreesfuerzo, y luego después del sobreesfuerzo, aunque tenga satisfacción, aunque tenga un culmen, lógicamente viene un bajón, ¿no? Lo que se llama un bajón. Pero de la otra manera, cuando estás en clima, siempre estás en ese estado. Un poco, yo siempre lo comparo como aquel Fred Astaire, en estado Fred Astaire, ¿no? Me decía, un tipo que convivimos mucho y digo muchas cosas en esta vida, me decía, Carlitos, dice, pero ¿qué tomas tú por la mañana? ¿Que estás muy contento? No, yo no tengo nada. Es un defecto de construcción, Joaquín. Es química natural. Me han construido así, me levantaba cantante y cosas. Quiere decirte que tu actitud dentro de no tienes que buscarla a través de una pértiga exterior, si la generas tú mismo. Y como yo digo, puestos a mentir, porque siempre que te dicen, no, es que eso que te creas es un mundo imaginario, digo, pero puestos a mentir, elijo la mentira más bella, ¿no? Porque también el mundo plano que tú me vendes es falso. Pero puestos a elegir, si yo dialogo con la naturaleza, ¿qué me dirá? La planta me dirá que le eche agua, no que le eche carbón, ¿no? O que le eche, qué sé yo, un contaminante, ¿no? Es decir, nos han puesto en la mente como unos lentes extraños, ¿no? Toda una parte de una cultura muy derrotista, muy apocalíptica, que yo creo que en el fondo tiene truco. Yo siempre he dicho que tiene truco. Es una forma de tenerlos paralizados para no disfrutar de
y luego ellos disfrutar, los que lo disfrutan de verdad en la capilla privada, guardarse el caviar para ellos solo, pero como si fueran esos coleccionistas de arte que tienen solo los cuadros para ellos solos, ¿sabes? Entonces Sí, los bueno. demás, no, nada, la vida es un desastre, digo, pero vosotros en privado lo montáis de otra manera, ¿eh? Y dejáis entretenido al personal diciendo, la vida es magnífica, ya sabemos, si nos van a decir que la vida es de pelear y de todo, eso ya lo sabemos, eso no tiene, venimos llorando, ¿no? Y nos vamos del mundo como nos vamos. Es decir, eso no tiene ninguna novedad, pero está en nuestra capacidad de imaginar, en nuestra capacidad de crear estas vacaciones que yo hablo. En realidad nuestro reino viene más de la oscuridad, que no deja de ser otra forma de claridad. Nosotros percibimos la claridad porque estamos en el túnel, entonces es como lo de Dante y los círculos del infierno, es decir, podemos ver el cielo porque vivimos muchas veces en realidades infernales, por eso tenemos la concepción de esos puntos de luz, pues entonces no nos metamos dentro del infierno y busquemos la ventana para ver la claridad, ¿no? Que ahí está esperando la claridad para dialogar con nosotros. Yo estaba, cuando dijiste lo de la naturaleza y la comunicación con los árboles, tú en Zona Sensible, otra de tus libros, exploras los lenguajes emocionales y buscas construir puentes comunicativos. Entonces, esos puentes comunicativos también pueden ser con la naturaleza, no tienen que ser solo con... Claro, ¿no? Y con la naturaleza, tanto la naturaleza que llamamos la flora, la fauna, etcétera, como con la naturaleza que es el ser humano directamente que tenemos, ¿no? Tanto nuestros mayores como los niños, como todo, ¿no? Entonces es el lenguaje con la naturaleza, que es un lenguaje, como yo digo, que no es, que viaja en el tiempo de forma diferente. Es decir, yo creo que vivimos ahora en la falsa cultura de la hora, que a mí me desespera esto de la hora. Claro. Entonces esa sensación de viajar con el tiempo, con esa sensación de futuro, de aprender, es esa conexión que te produce la magia de contacto con la naturaleza. La naturaleza te está dando continuos mensajes, pero no lo hace con una reciprocidad inmediata. No vas a una ventanilla y dices, hago un favor y me lo devuelven. No, la naturaleza te enseña el arte de esperar, porque así valora lo que es tu capacidad de entrega. ¿En qué se basa la vida? En la generosidad. Nosotros gastamos y nos quemamos y nos liquidamos y nos hacemos líquido y gastamos y perdemos nuestro pelo y envejecemos y crecemos para dar paso a otros. Entonces, todo lo que seamos capaces de desprendernos de nosotros mismos y activar todo eso es lo que la naturaleza nos va a devolver de una forma maravillosa, tanto en nosotros como en nuestra continuación. Eso tengo cantidad de pruebas. Entonces la naturaleza es muy agradecida y valora dos principios básicos, que son la humildad y la generosidad. Y que van asociados curiosamente a la libertad. La humildad precisamente la tienen los seres libres, que son los capaces de buscarse espacio donde otra gente no lo ve y que nada tiene que ver con la humillación. La humildad es... pues bueno, saber que somos seres un poco pequeñitos en el fondo, que estamos dispuestos siempre a aprender y que a ceder, a no buscar conflictos absurdos, y la generosidad es que tenemos que entregar, porque aquello que yo tengo, si yo tengo capacidad para hablar o escribir o componer, me lo ha dado la naturaleza. Claro. No lo he fabricado yo, me lo ha dado la naturaleza. O sea que explorando esos lenguajes emocionales que tú dices, sea entre humanos, o sea, con la naturaleza, tú lo que buscas o lo que aconsejas, digamos que el quiz o la esencia es que construyamos el mapa de nuestros afectos, ¿no? Exactamente, que coloreemos. Tú sabes, ¿verdad? Cuando juegas con los niños, ¿sabes esos cuadernos que hay que en principio tienen unos puntitos, ¿no? Que tienen a veces números, y lo que se trata es coges el cuadro de colores con los niños y vas pintando el 1, el 2, el 3 y de repente, anda, es un mono o es un elefante. Claro, nosotros nos pasamos la vida, digamos, con una imagen emocional de fotomatón. Somos nosotros y además tenemos el absurdo de a través de la estética, de a través de querer manteneros el fotomatón. Si la vida nos está enseñando que somos 300.000 seres a la vez dentro del mismo ser, que somos un desplegable, un auténtico desplegable. Yo siempre cito a dos autores extraordinarios que pude hacer la biografía de dos de ellos y que son para mí dos tránsitos en el pensamiento moderno y que curiosamente no eran filósofos, sino escritores, aunque se podía decir que tenían mucha filosofía dentro, que era Luigi Pirandello y Fernando Pessoa, ¿no? Entonces, ellos dos para mí son los tránsitos los que enseñan de forma literaria
cómo es el cambio al hombre moderno, cómo el hombre moderno descubre que cuando te dicen el psicólogo, vamos a estudiar su personalidad, pero ¿qué personalidad me habla si tengo 300.000? Si yo tengo miles de heterónimos, yo puedo ser a la vez 1000 cosas, no me circunscribas a un fotomatón, no me encierres en una personalidad. Sé que, claro, todo es un campo base, es decir, mis matices se desarrollan dentro de un campo base que es diferente del otro, pero son infinitos, no me lo acotes, no me digas que es imposible hacer eso. Vas construyendo tu vida en diferentes historias. Pessoa ya sabes que tenía como diferentes personalidades y escribía con diferentes nombres, y Pirandello escribió lo de los personajes en busca de autor, la famosa idea de que somos en uno mismo, ¿no? Incluso yo siempre recomiendo esa imagen tan bonita cuando estuve en Agrigento, allí donde él nació, en Sicilia. Entonces, que él describe en sus obras completas, describe cómo nació, y dice, yo caí un día del cielo y caí en Agrigento, muy bonito, como diciendo, no es que hablando de extraterrestres, sino que lo que es viene de lo que el cielo o la naturaleza ha mandado, el cielo o ha sugerido. Entonces, que él durante la vida lo que hace es recorrer esos caminos y darse cuenta de que tiene montones de puertas por abrir. Siempre digo que muchas veces somos como una gran casa, ¿sabes? Fíjate, uno de los libros que preparo se llama precisamente Soportales y Corredoiras, hablando de esto, que siempre son dos imágenes arquitectónicas vinculadas a la memoria que me fascinan, y las corredoiras, como buen gallego sabes, que son esos caminos infinitos que prácticamente llevan al cielo, ¿no? Con los corredoiras que dan oceo, ¿no? Entonces, que parece que no tienen fin nunca, ¿no? Esa es una imagen mental de conexión con esa prolongación natural. Bueno, pues todo eso son los caminos del alma, los caminos recorridos, que no son un camino cerrado, como si fuera un camino formal de Santiago. Cuando dice, hago el Camino de Santiago, el Camino de Santiago es una imagen metafórica de todos los caminos que tienes que hacer en tu vida, ¿no? De todos los recorridos personales. No porque el itinerario en sí sea un hechizo determinado, que también lo es, pero es sobre todo la imagen metafórica para que tú recorras tus caminos, que abras tus caminos, que abras tus senderos, que abras tus semillas, tus senderos de luz, y que te busques en todos esos senderos para buscar precisamente alternativas, lo que llamaría el lenguaje moderno alternativas. Cuando se dice, vamos a crear alternativas, ¿qué pasa? Se obtura algo, busquemos una alternativa. Bueno, pues esas alternativas están dentro de nuestra personalidad. No es que tú jamás harás eso, no. Muchas veces cuando te encuentras con maestros o maestras verdaderas te dicen, no, es que yo no me atreveré nunca a esto, no. Es que yo no encontraré nunca el amor, no. Lo que ocurre es que a lo mejor no estás en el lugar oportuno, busca en otros lugares, encuentra otros espacios, encontrarás otras personas que valorarán otros criterios y otros cánones físicos, emocionales, que no valoran la gente que tienes delante. Siempre son nuevas puertas de conocimiento. Sí, hay conexiones naturales, otro de tus libros también. Bueno, pues ya ve la audiencia que con Carlos Villarrubia, claro que tiene 300.000 cosas. Podríamos hacer 300.000 programas porque, vamos, el bagaje, de hecho, como dije, anuncié al principio, pues precisamente ya que hablamos del patrimonio cultural, pues Carlos Villarrubia yo lo definiría como un polímata de la cultura, porque como... Eso me lo voy a apuntar, Bueno, cuando me detenga la policía y me ponga delante del juez, digo, oiga, yo soy eso. Eres un polímata de la cultura, además con todas las letras. Digo, nada, pues déjalo en libertad, esto hay que dejarlo en libertad rápido. De hecho, ya para terminar, Carlos, que agradeciéndote un montón tu colaboración, tu presencia y tu contribución, y espero que supongo que los oyentes estarán también con los oídos agradecidos. Tú dices que todo, o sea, repito, has sido de todo, para más de 100 artistas, bueno, en fin. Pero, sí, eso es una maravilla, porque te da, sabes, el trabajar con los ritmos. Sí. Muchas veces lo que hago, que es una experiencia fantástica, ellos te pasan las músicas base y tú imaginas las letras a partir de las músicas base. Y haces escribes cosas que jamás hubieras imaginado, porque claro, el bolero te pone en una clave anímica, la rumba te pone en una clave anímica,
anímica, Claro, la samba claro, te claro. pone en otra clave anímica, Claro, claro. el fado te pone en otra clave anímica, y ves que hay infinidad de estados de ánimo que puedes reflejar a Y, través de los ritmos. y ahora te voy a meter yo la segunda parte. Sartre te pone también una clave anímica, Heidegger te pone una clave anímica Claro, por Y Camus supuesto, también te claro que ponen sí, una claro clave. que sí, claro que sí, claro que sí, por supuesto la filosofía muchísimo. Uno de mis poetas, casi poeta filósofo preferido, que lo teníamos también con Aute muy a menudo, que era el Hölderlin el alemán, ¿no? Que Ajá, Novalis también, toda no esa vale, gente hombre. vinculada a la naturaleza, es infinita, las ramas de la sabiduría son extraordinarias, ¿no? Y tú dices que con todo esto, con todo este bagaje, dices que todo es una filosofía de vivir. Claro, es arte de vivir. Y, Es decir, lo más importante, fíjate, vamos a ver, lo más importante es ser un vaso comunicante de la vida, porque es comunicar, es abrir el corazón, es una manera de vivir. y- Tienes que ir a la vida. Cuando, por ejemplo, es que escribes un texto de amor, si no has vivido los claro. amores, ¿cómo vas a escribir? O sea, según tú y tu experiencia y tal, tu bagaje, ya, repito, en todos estos ámbitos es filosofía de vida, dices que para ti ha sido como, y antes comentabas lo del Camino de Santiago, como un peregrino, te sientes como un peregrino. Claro, claro, yo siempre me bautizo, me han bautizado como alma nómada, alma peregrina. ¿Qué Sí. quiere decir? No es que esté, digamos, en la angustia existencial de buscarme, sino que mi alma es ánima, es motor, por lo tanto, siempre tiene que estar en peregrinaje, Ah, en claro, búsqueda, claro. ¿no? Es Dices, ánima, el alma que es lo que anima, ¿no? Esa realidad del alma no es solo contemplativa. Cuando dice, no, la vida contemplativa del místico, no, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o Raimundo Lully y compañía eran muy activos, fueron muy activos en su vida. y en esto ya para terminar, Carlos, que todo es una filosofía de vivir como un peregrino, dices con maestros como Hilario Camacho, Joaquín Sí, Sabina, Juan sí, Pardo, sí, Antonio Gala, entre otros, que te iban sí. estimulando, Sí, ¿no? señor, sí, sabes, como el peregrino que se va encontrando en el camino a esa gente que te va sellando el pasaporte, ¿no? El pasaporte de peregrino, ¡Ay, qué y tu bueno! alma la va sellando y te va diciendo, abre esta ventana. Bueno, yo puedo decir Joaquín María Puyal, Juan Lebrón, Paco Lobatón, Hilario Camacho, Lucía Bosé, Martirio, Lucrecia, Silvia Marsó, Juan Pardo, Miguel Bosé, yo que sé, cantidad de gente que me ha ido abriendo espacios o me ha ido despertando en espacios y ahora yo lo estoy haciendo con gente más joven, porque claro, ya por edad das un poco la vuelta, ¿no? Del redondel y el ánima ya se convierte ahora también el que va sellando también los pasaportes de otra gente. Bueno, somos una cadena de conocimiento. Lo decía Jolín. también Giordano Bruno, decía, y que es un clásico que explica todo eso, el sello, la cadena, la sabiduría es un sello, pero no una cadena que nos atrapa, sino una cadena donde vamos pasando el testigo unos a otros, ¿no? Y donde vamos Sí, sí, sí. intercambiando, donde no hay Sí. competencia. Yo decía No, claro. precisamente en uno de los libros que has aludido mío, Zona Sensible, decía, quien compite envejece, quien comparte crece. Es Sí, decir, sí, 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 que sí, sí. si tú quieres crecer, si tú quieres expandirte, comparte, entrega, Ujú. pasa el balón. Claro, Tú claro, quieres claro. meter goles, tú quieres levantar que vas por 0-4, pues pasa el balón, abrirás espacios y muy probablemente, a lo mejor no ganas ese partido, pero la liga sí que la acabas ganando. ¿Mm? Pues nada, estamos en el equipo de Radio Sapiens, aquí hemos compartido. Muchísimas gracias, Carlos. Ha Gracias a sido, ti, gracias a ti. en Todo lo fin, que viene de Galicia es bueno, es bueno. La claro, ingenuidad se la puede permitir a aquellas personas. Fíjate que los niños se permiten esa gran inocencia claro, claro, porque claro. en teoría tienen toda la vida por delante. Justo, ¿Eh? justo, justo. Sí, Claro, sí. y también se lo permite el viejo, ¿m? También, es verdad, sí, sí, Porque sí. ya nada tiene que perder. ¿Eh? Exactamente, sí. Ay, qué grandes lecciones de vida en este peregrinaje de Carlos Villarrubia, que bueno. Bueno, seguiremos sellando el alma peregrina, ¿eh? Ese... Vamos a ver todo bien. Aquí le ponemos un gran sello también a tu colaboración. Muy Muchísimas bien, gracias, muchísimas Carlos. gracias. Un saludo. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, pues hasta aquí este programa que espero que os haya gustado. Saludos de José Gabriel Vázquez. Os dejo en la compañía de la escritora Lola Llabrés. La filosofía puede equivocarse sobre el alma humana y su conexión con el cosmos. Las matemáticas no. Nuestro cerebro elucubra, predice, osa imaginar lo inmenso. Demasiado poder enclaustrado en un cuerpo que teme la muerte. Nuestras células luchan por sobrevivir y se esclavizan ante el amo que promete larga vida.
El estómago ruge hambre, la piel es un termostato que no cesa de pedir condiciones óptimas a pesar del planeta. Nuestro cerebro yace olvidado en un sepulcro a medida. Ante tal desperdicio, el universo decide acabar con el que una vez osó pensarle.